Y en ese contexto vamos a hablar con Daniel Sapsay, un abogado constitucionalista, un hombre de referencia en la República Argentina, la justicia en estas horas, por cierto, muy movida. Hola Daniel, ¿qué tal? Soy Néstor Esclausero, ¿cómo va? ¿Qué tal, Néstor? Un gusto hablar con vos. Éxitos en tu nuevo programa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La idea es conocer y proyectar un poco lo que está ocurriendo y cuál es tu opinión, que por cierto en estas horas se ha oído, pero bueno, han pasado y siguen pasando días tras días hechos impactantes, ¿no? Como la reforma judicial, lo que tomó la Corte Suprema de Justicia de la Argentina con un persaltum pidiendo esto. Si lo llevamos a la tierra y tenemos que explicarlo masivamente, ¿qué significa esta reforma y en todo caso, qué es lo que buscan? Bueno, para mí la reforma judicial no es exclusivamente lo que está a estudio en este momento de los diputados. Eso es un pedacito. La reforma judicial son los movimientos que tanto en el Ministerio Público como en los organismos de control, como en el mismo Poder Judicial, en la Procuración General de la Nación, se viene haciendo a instancias de la vicepresidenta en la búsqueda de un único objetivo, la impunidad de la cantidad de causas que la abruman por temas de corrupción. Esa para mí es la reforma de la justicia. Lo que se busca es lo que acabo de decir, no le veo otro objetivo. Es más inoportuno imposible discutir una reforma de la justicia que además ha generado tanta división, tantos problemas, tanta destrucción institucional, cuando en ningún país del mundo, ningún legislativo, frente a semejante tamaña crisis socioeconómica, pierde el tiempo para discutir este tipo de temas. Sobre todo una reforma judicial que no es la necesaria, sino, como bien he dicho, es una reforma judicial que lo único que busca es impunidad. Daniel, ¿la Argentina está Eh, condenada a la impunidad? ¿La Argentina dentro de este escenario, digamos, por todos los hechos que vienen ocurriendo, pasan los años y las principales figuras señaladas por corrupción, con investigaciones, que tuvieron el periodismo, incluso muchas veces la instancia disparadora de esos hechos, después quedan en la nada? ¿Estamos condenados a la impunidad finalmente? Sé que es un poco fuerte decirlo así, puede ser un título hasta periodístico, pero da esa sensación, ¿no? Como que la justicia es muy difícil. Mira, lo que es cierto es que prácticamente no hay sentencias por condena por causas de corrupción. En general, en materia penal, son muy pocas las sentencias condenatorias. El tema de 11, que finalmente fue confirmado por la Corte Suprema, aunque todavía no sabemos muy bien la situación de Jaime y tampoco la de Debido, porque recordarás que Debido en un principio no había sido procesado, luego fue procesado y por eso es una causa aparte. Pero de todos modos es algo excepcionalísimo, porque casi todas las grandes tragedias argentinas han quedado impunes. Los ejemplos más claros son la Embajada de Israel y la AMIA, una verdadera vergüenza que nos pone en el mundo en una situación realmente vergonzosa. Ahora, la decisión de hoy de la Corte Suprema de hacer lugar al persaltum solicitado por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli es un paso adelante evidentemente alentador, Ahora también porque va precisamente en el sentido. Sí. no, no, decía, también puede ser que la Corte, tomando el caso, en algún momento diga, bueno, efectivamente tienen que volver a sus juzgados anteriores, porque esto puede ocurrir también, ¿no? Me parece raro, si bien tiene que decidir sobre el fondo, cuando se toma con este vigor una decisión que prácticamente no tiene precedentes. El persaltum casi nunca se ha utilizado. Es un instituto excepcionalísimo del artículo 357 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que requiere verdaderamente de una gravísima situación institucional, como lo pone bien de relieve el doctor Rosenkrantz, y por lo tanto me extrañaría muchísimo que la decisión sobre el fondo no fuera en el mismo sentido, en el sentido de que se repongan los jueces más mal trasladados, porque es realmente grotesco lo que se ha hecho. O sea que, a tu entender, es posible entonces que esto sea una señal de una, digamos, de un parate y un freno a la decisión de Cristina Kirchner que impulsó en el Senado y después todo lo que siguió para correr a los jueces, sobre todo aquellos que tienen las causas por los hechos de corrupción, ¿no? Bueno, los tres casos son precisamente porque tienen causas de ese tenor o ya han fallado, como son los casos
de Bruglia y de Bertuzzi. Castelli va a recibir nada menos que la causa Cuaderno en un tribunal federal, así que no hay duda que ese era el sentido del traslado y del inventar la necesidad de un nuevo acuerdo, cuando en realidad cuando una decisión ya queda firme, esa decisión que ya ha quedado firme solo puede ser revisada eventualmente judicialmente, pero nunca por el mismo poder político que ya les había prestado acuerdo. Y luego eso quedó confirmado por el Consejo de la Magistratura, que también da vuelta atrás, y luego había sido eso aceptado por la misma Corte Suprema en 2 acordadas. Daniel, hay un tema en este tiempo que genera la cuarentena a partir de la pandemia que tiene que ver con las libertades, ¿no? La institucionalidad. Hoy en la Argentina, cada gobernador, cada intendente hace lo que quiere, se cortan rutas, se cortan caminos internos hasta rurales, la gente, entre comillas, está aislada por encima de la cuestión sanitaria y hay como se ha pasado por encima a las leyes y a las libertades de una manera increíble. Ese es un rebrote que puede ser, digamos, un grano de arena que puede armar un escenario complicado en un futuro cercano y pocos se fijan en esto. ¿Las libertades están en peligro? Ya están siendo seriamente atacadas. El caso de San Luis es tal vez el más grave, que ha quedado como amurallada y que niega de una manera tosuda y realmente violando la Constitución Nacional que impide las fronteras internas, las aduanas interiores. Eso es lo que se ha impuesto. Bueno, acá espero que la Corte también intervenga porque tiene varios casos sobre estos temas a decisión. Es insoportable lo que está ocurriendo, una feudalización del Estado. Ahora, parece no importar mucho, ¿no? Esas libertades, como que hay otras prioridades y se deja hacer una cierta cantidad de acciones que, insisto, son muy preocupantes porque pasada la pandemia, pasada la cuarentena, van a crear heridas muy grandes entre vecinos, entre sectores productivos que van a tener una nueva relación a partir de lo que está pasando ahora. Y desde el punto de vista del derecho poco se ha dicho y se dice, ¿no? Eso me parece que habría que hacerle más fuerza habría que poner en eso. No, no te creas, se ha hablado muchísimo en cantidad de reuniones, de paneles, de congresos de derecho, nos hemos cansado de hablar, ¿eh? Y también se habla muchísimo dentro de las provincias, donde las personas están siendo perjudicadas, inclusive una persona muerta que trató de pasar una suerte de fronterita, de montón de tierra, y se le plantó el auto, se le quedó el auto de sombrero y lo aplastó a la vista de amigos, a la vista de su mujer, una verdadera tragedia. Daniel, sé que tenés unas horas bastante complejas, te agradezco tu tiempo con nosotros aquí en Faro Regional. Un abrazo y hasta cualquier momento. Otro para vos, ha sido un gusto, Néstor, y mucho éxito con tu nuevo programa.